¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Son las 6:30, la costa este de los Estados Unidos, y aquí están las noticias del momento. Asesora del Vaticano en Relaciones Públicas detenida señala al sacerdote español Luis Ángel Vallejo de revelar información clasificada. Ambos eran cercanos al Papa. Los 224 ocupantes del Airbus de Metrojet que se destruyó en el aire en Egipto fueron sacudidos a velocidades impresionantes antes de caer. Historia de la niña de la ventana sigue conmoviendo al mundo. Las autoridades rusas y egipcias avanzan en análisis de las cajas negras del avión de Metrojet. Noticias RCN, único medio colombiano en Egipto. Agentes de la DEA involucrados en escándalos fueron premiados con millonarios bonos, entre ellos los que participaron en fiestas pagadas por narcotraficantes colombianos. Incertidumbre para decenas de vecinos de la casa donde ocurrió la explosión de un laboratorio que manipulaba químicos en un sector residencial en Bogotá. Las viviendas quedaron averiadas y algunas tendrán que ser demolidas. Las FARC aseguran que los 6 meses de plazo para firmar la paz aún no empiezan a correr. Además, insisten en la constituyente como mecanismo de refrendación. Información desde Cuba. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo. Sigue creciendo el escándalo por presunto espionaje al Papa Francisco en el Vaticano. La asesora en Relaciones Públicas italiana, detenida junto al sacerdote español Luis Ángel Vallejo por revelar información clasificada, le dijo a las autoridades que todo es culpa del religioso. Ambos eran muy cercanos al Papa. La italiana Francesca Chabuque aseguró que es el otro detenido, el sacerdote español Luis Ángel Vallejo Balda, quien filtró información confidencial de la Santa Sede. La mujer dijo que no es un cuervo ni un topo del Vaticano y que no se trata de ninguna confesión porque no tiene culpa. Afirmó que Vallejo Balda entregó los documentos ya que no lo habrían nombrado en la Secretaría de Economía o como revisor general. Hoy medios italianos publicaron parte del contenido de algunos de los datos reservados que se conocerán en 2 libros. Se trata de revelaciones sobre el mal uso y el despilfarro de dinero que debía ser destinado a caridad. Al parecer, en 2010 la mayor parte de la suma recogida con el óvulo de San Pedro, la institución que dirige este tipo de obras, no habría terminado en manos de los más necesitados. Igualmente se habla de propiedades del Vaticano, cerca de 5.000 locales y casas en Roma que en muchos casos son alquilados por pocos euros. Según los medios, toda la información la manejan firmas auditoras a las que el Papa encargó investigar lo que sucede tras los muros santos. Aterradores fueron los últimos instantes de las 224 personas que viajaban en el Airbus de Metrojet que se estrelló y se destruyó en el aire sobre la península del Sinaí en Egipto. Fueron sacudidos a velocidades impresionantes antes de caer. Entre los pasajeros había 17 niños, uno de ellos la viajera más pequeña, una bebé de 10 meses cuya historia sigue conmoviendo el mundo. Los últimos segundos del vuelo KGL 9268 fueron de fuertes sacudidas antes de que impactara contra la tierra. Informes de prensa señalaron que las diferencias de altura fueron de hasta 900 metros en solo 3 segundos. En contra de varias versiones se conoció que los pilotos no habrían reportado ninguna falla a la torre de control, ni pidieron aterrizar de emergencia. Según las informaciones divulgadas por medios europeos, un satélite infrarrojo de Estados Unidos detectó una ráfaga de calor muy potente en la ruta del avión que partió de Sharm el Sheikh en Egipto con destino a San Petersburgo. Para algunos analistas toma fuerza la hipótesis de que una bomba pudo ser instalada en la zona de bodegaje de la aeronave. Los expertos estudian las cajas negras. Al tiempo, la imagen de la niña en la ventana sigue conmoviendo. Son muchos los homenajes a las víctimas de la tragedia encarnados en Darina Gromova, la menor de 10 meses que fue fotografiada por su mamá cuando se preparaban para viajar a Egipto de vacaciones. Las autoridades rusas y egipcias avanzan en el análisis de las cajas negras de la aeronave. Los datos que arrojan serán clave para determinar la causa externa que provocó la caída del avión. Noticias RCN, único medio colombiano en Egipto, continúa aquí, en este sitio, en el desierto del Sinaí, donde termina el rescate de los cuerpos y los restos de ese Airbus A321. RCN en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina. Saludos cordiales, nosotros seguimos una jornada más aquí en la península del Sinaí informándoles sobre este accidente aéreo. Hasta este lugar de los hechos se ha trasladado un equipo de expertos internacionales, en su mayoría franceses, de la casa Airbus,
que es el fabricante del modelo de avión siniestrado, que se van a unir a las tareas de investigación lideradas por los egipcios y con la ayuda de expertos también rusos. Hasta la fecha tenemos muchas hipótesis, pero muy pocas certezas. Entre las certezas sabemos que el avión se partió en dos cuando sobrevolaba a 9.500 metros de altura la provincia del Sinaí, que se acabó estrellando en la localidad de Hassana. Un portavoz de la compañía aérea rusa ha dicho que el avión se encontraba en perfectas condiciones y achacado, ha dicho, a un factor que ha calificado de externo o mecánico, dejando así la puerta abierta como causante del siniestro. Egipto ha dicho e insiste en la versión del fallo mecánico, mientras que otros están ahondando en la teoría del atentado terrorista. Pero sobre la posibilidad real de que un misil alcanzara a este avión cuando volaba, insisto, a una altura de 9.500 metros, los expertos en la materia dicen que es poco probable, porque hasta la fecha no hay constancia de que el Estado Islámico, y menos su filial aquí en el Sinaí, disponga de dichas armas de largo alcance. Con Rusia bombardeando el Estado Islámico en Siria y con Egipto con una economía basada en el turismo, ambos países esperan que las causas del siniestro no tengan nada que ver con un acto terrorista. Esta es la última hora desde aquí, desde el Sinaí. Adelante. Carolina, gracias. Nuestra enviada especial a la zona también visitó el balneario de Sharm el-Sheikh. Desde este lugar despegó la aeronave que minutos después cayó a tierra. Los pasajeros que regresaban a San Petersburgo habían disfrutado varios días de descanso en esta ciudad egipcia sobre el Mar Rojo, una de las preferidas por los turistas rusos. Vacaciones de verano mientras el otoño acecha en Rusia. Cada vez son más los que dejan el frío siberiano para remojarse en las cálidas aguas de playas como esta en Sharm el-Sheikh. El mismo destino turístico que eligieron los 224 turistas rusos que murieron en el accidente aéreo. Tragedia envuelta de misterio por las múltiples hipótesis sobre lo ocurrido y las escasas evidencias. La única, que la nave explotó en el aire. Espero que haya sido un accidente y no un atentado terrorista. Vuelo a casa mañana y quiero que todo vaya bien. Estoy muy afectada por lo sucedido. Bajo la aparente tranquilidad de estas aguas se esconde un historial de atentados contra turistas. El más notorio, el que en 2005 una cadena de explosiones simultáneas dejó 90 muertos y más de 150 heridos. Nos encontramos en la costa egipcia del Mar Rojo, a la que cada año acuden miles y miles de turistas, en su mayoría turistas rusos, y detrás, a pocos kilómetros, nos encontramos con el inicio del desierto del Sinaí, que esconde kilómetros y kilómetros de tierra en la que ahora mismo habita la marca egipcia del Estado Islámico y también el escenario de la tragedia aérea. Lejos de los resorts en las calles de Sharm el-Sheikh, la versión de la gente es la del gobierno, la de que todo se debió a un fallo mecánico. Ni mención a la hipótesis de un acto terrorista. El objetivo, evitar una espantada de los turistas, principal fuente de ingresos en la región. Este comerciante me cuenta que nadie en este pueblo vive de otra cosa que del turismo. Incluso gente de otras regiones vienen aquí en busca de trabajo. La mayoría de turistas viene de Rusia. Tengo miedo que debido al accidente dejen de venir porque eso significa un problema para nosotros. Pero los grandes perjudicados serían los complejos hoteleros como este, construidos para albergar a cientos de turistas y cuyos dueños están ahora pendientes de ver qué dice el análisis de la caja negra. Y no termina el escándalo por los agentes de la DEA involucrados en fiestas de narcos y prostitutas en Colombia. A pesar de ser investigados, fueron premiados con millonarios bonos y vacaciones. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal permanente en Washington, Marta Lucía Ávila. Marta. El informe del Departamento de Justicia encontró que 8 de los 14 agentes de la DEA involucrados en escándalos recibieron millonarios bonos. Uno de ellos fue premiado con $68.000, unos 200 millones de pesos colombianos. Pese a estar prohibido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que la DEA premió con millonarios bonos y vacaciones pagas a agentes que habían sido suspendidos o estaban bajo investigación por mala conducta. 2 de los que estaban involucrados en el pago a prostitutas y visita a burdeles recibieron bonos de entre $1.500 y $32.000. El supervisor de ellos recibió 4 bonos que suman $68.000. Un director regional de la DEA, sospechoso de acoso y maltrato, recibió $5.000. Y 5 de los 10 involucrados en el escándalo revelado por un oficial de la Policía de Colombia, que denunció la participación de agentes de la DEA en fiestas pagadas por narcotraficantes, con prostitutas, en las casas que pagaba el gobierno estadounidense,
recibieron bonos entre los $1.900 y $4.500, además de 40 horas libres pagas. Luego de destapar este escándalo, el Departamento de Justicia recomienda a la DEA cumplir con su política de no premiar a los investigados. El informe además revela que de los 14 agentes de la DEA investigados, 13 continúan trabajando para la agencia antidrogas, 2 de ellos en las mismas posiciones y en el mismo país donde cometieron la falta. Marta, esto es de Washington, regreso con ustedes. Marta, gracias. En Washington, 5 colombianos extraditados a Estados Unidos por traficar con anfetaminas ya aceptaron cargos en una corte en Washington. Uno de ellos colaboró con la justicia, delatando a sus compañeros y ya fue condenado a 3 años de cárcel. Elber Lozano García fue capturado en Bogotá el 25 de septiembre de 2013, acusado de conspirar para exportar sustancias controladas como la pseudoefedrina y la efedrina y facilitar así la fabricación de anfetaminas. Estuvo 10 meses preso en La Picota y luego fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 4 colombianos más por el mismo delito. Por temor a enfrentar una condena de más de 20 años, prefirió aceptar un acuerdo de cooperación judicial y delatar a sus compañeros. El juez lo multó con $100 y lo sentenció a 36 meses de cárcel. Como era el mismo tiempo que había estado preso, dieron por cumplida la pena. Tras conocer el acuerdo, los otros acusados, Francisco Lugo Torres, Néstor Serna Arango, Alexander Ospina Montoya y Ricardo Serrano Gómez, aceptaron también los cargos. Sus sentencias serán fijadas en los próximos 2 meses y no superarán los 40 meses de cárcel. Decenas de habitantes, vecinos de la casa donde ocurrió la explosión de un laboratorio que manipulaba químicos en un sector residencial en Bogotá, siguen en la incertidumbre por la suerte que correrán. Las viviendas quedaron averiadas, algunas de ellas tendrán que ser demolidas. El panorama en los alrededores del barrio San Luis es desolador. Con plásticos permanecen cubiertas las ventanas de decenas de casas que fueron desalojadas de manera preventiva. Aquí se afectaron los vidrios de los ventanales. Los afectados tuvieron que pasar la noche donde sus familiares o vecinos. Tuvieron que reducirse a un solo cuarto, que son más de 6 personas, porque las otras alcobas, que son bastantes, no se pudo por el vidrio casi molido. Poco a poco vuelve la calma al sector, pero los vecinos ya están desesperados porque quieren regresar a sus casas, aunque aún el paso es restringido, hasta que las autoridades evalúen los daños. Las FARC aseguraron hoy desde Cuba que para ellos no es seguro que se firme la paz el 23 de marzo, como lo anunció en La Habana el presidente Santos. Afirmaron que los 6 meses de los que se habló no han empezado a correr. Ante alternativas de refrendación como el plebiscito, la guerrilla insistió en su planteamiento de una constituyente. RCN en el lugar de la noticia con Diego Bonilla. Diego. Buenas tardes. Pues esta nueva ronda de paz inició con una polémica declaración por parte de la guerrilla de las FARC, quien al parecer tiene unos tiempos distintos a los del gobierno nacional para la firma de la paz. Aunque el plazo anunciado por el presidente Juan Manuel Santos para la firma de la paz se cumple el 23 de marzo, para las FARC ese tiempo no ha empezado a correr. Ese es un debate que habrá que analizar en la mesa cuando tratemos de ver en qué momento se cierra definitivamente el tema de justicia. En ese momento se podrá ver a partir de qué día comienza a contarse los 6 meses. Una vez más se mostraron en contra de la reforma que hace trámite en el Congreso para implementar los acuerdos de La Habana. Creyendo firmemente en que debe ser una Asamblea Nacional Constituyente la que cumpla el papel de refrendar los acuerdos. Esta ronda irá hasta el 13 de noviembre y a pesar de las declaraciones de la guerrilla de las FARC, el gobierno buscará acelerar las conversaciones. Información desde La Habana, Cuba, con la cámara de Norbey Hernández. Muy buenas tardes. Diego, gracias. Polémica por la nueva propuesta de un plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana. No se trata del mismo mecanismo concebido en la Constitución del 91. Con esta nueva fórmula no habría umbral y se modificarían los puestos y las jornadas de votación. La oposición asegura que es un engaño para legitimar lo convenido con las FARC. Tras comprometerse con la refrendación, el gobierno ahora busca nuevas fórmulas. Convenir tanto en La Habana como a través de los mecanismos institucionales las características del mecanismo de refrendación. Por eso la Unidad Nacional ya tiene una nueva propuesta de plebiscito, pero no como se conoce hoy en día, tendrá cambios sustanciales. Actualmente, para que un plebiscito sea aprobado se necesita el 50% del censo electoral. La nueva fórmula elimina cualquier umbral.
acaba de suceder en las elecciones regionales, ganarán quienes tengan las mayorías, o ganará en ese momento las mayorías que digan el sí o el no. Además, se ampliarían las jornadas de votación hasta 3 días de elecciones. Que se pueda extender la votación inclusive en días laborales, en días hábiles. Lo planteado en la nueva fórmula es cambiar los centros de votación. Cerca a las universidades, para que voten los estudiantes, cerca a los sitios de trabajo. Incluso se le daría más peso a las zonas de conflicto. Y es que el conflicto hoy sucede en unos departamentos del país y no en el grueso del país. Al otro lado de la unidad nacional están quienes creen que esto es recrear los mecanismos de participación ciudadana a la medida de una coyuntura. El plebiscito, así como lo están planteando, es un engaño para el pueblo colombiano. Según las cuentas de los congresistas de la unidad nacional, este plebiscito para la paz se votaría en mayo del próximo año. Muy bien, hacemos una pausa y cuando regresemos toda la información deportiva. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. Comenzó la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Real Madrid recibió al Paris Saint-Germain, Manchester City visitó a la Sevilla y la Juve enfrentó al Borussia Mönchengladbach en Alemania. Aquí está lo sucedido en el estadio Santiago Bernabéu. La única anotación llega aquí por intermedio de Nacho Fernández a los 35 minutos, 1-0, pero tuvo varias posibilidades. De hecho, jugó mucho mejor el equipo visitante, el Paris Saint-Germain. 2 pelotas en los palos, posibilidades con balones cruzados. Di María intentando, Cavani también buscando la anotación, salvando en el área a Varane. En fin, las posibilidades más importantes para el equipo visitante. Esta la tuvo aquí Isco. Y después llegaría una sobre el final del partido, un ex Real Madrid, Ángel Di María, y el palo le dijo que no. Pasamos ahora al duelo entre Juve y el Borussia Mönchengladbach. La primera anotación para los locales, para los alemanes, pase de Rafael y Fabián Johnson consigue el 1-0. Y después llegaría a los 44, pase de Paul Pogba y la definición, bonita definición de Stefan Lichtsteiner para el 1-1 definitivo en condición de visitante. Sumó el equipo donde actúa Juan Guillermo Cuadrado. Vamos al triunfo del Manchester United frente al CSKA. La única anotación llegó aquí por intermedio de Wayne Rooney, el centro de Lingard, y la anotación de Rooney en Old Trafford. Y el PSV Eindhoven, otro de los equipos que venció, superó al Wolfsburgo. La primera anotación llegó a los 55 minutos por intermedio de Jürgen Locadia, pase de Luuk de Jong, y después llegaría Andrés Guardado habilitando a Luuk de Jong para el 2-0 a los 85 minutos. Recibió tarjeta amarilla a los 81 el colombiano Santiago Arias. Bueno, y las malas noticias siguen persiguiendo a Radamel Falcao García. Hoy el entrenador del Chelsea, José Mourinho, confirmó que sufrió una lesión muscular y que estará varias semanas por fuera de las canchas. Su llamado a la Selección Colombia queda prácticamente descartado. La Champions y Falcao siguen de pelea. Por segunda vez consecutiva, una lesión muscular le niega al Tigre sus rugidos en el torneo de clubes más importante del mundo. José Mourinho fue el encargado de entregar la mala noticia. Inmediatamente el Twitter oficial y la página web del equipo londinense lo confirmaron. Según el técnico blue, aunque la lesión es menor a las ya sufridas por Falcao, igual es importante y dejará al colombiano unas semanas por fuera de las canchas. También quedaría descartado de una posible convocatoria de José Pekerman para los partidos por eliminatoria ante las selecciones de Chile y Argentina. Falcao en los últimos 3 partidos del Chelsea no sumó más de 25 minutos en la cancha. En total por liga cuenta con 214 minutos, en los cuales marcó un solo gol. Hoy es noticia por la lesión, pero lo venía haciendo gracias a los rumores que ya lo han puesto en el Valencia, en el Barcelona, en el Fenerbahce de Turquía y hasta en el Porto. El último equipo que supuestamente lo tendría entre sus planes sería el Inter de Milán, que esperaría bajar a sus pretensiones económicas. Lástima por Falcao. Bueno, cambiamos de tema. El escalador francés Alain Robert, conocido también como el hombre araña francés, bueno, escaló sin protección algún edificio de París de 36 pisos. Mire, observen ustedes, esta es una maniobra que se ha hecho familiar en todo el mundo. El hombre de 53 años fue recibido en la parte superior del edificio por la policía local y aplaudido en el suelo por los transeúntes. Robert, que escaló más de 100 edificios, incluyendo el edificio del New York Times y el Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo, llegó a la cima de los 152 metros de altura de la Torre
en menos de 30 minutos. ¿Y cómo? Usando solo sus manos y bueno, un poquito de talco para evitar la sudoración y no tener problemas allí. Increíble. José, gracias. Nos vamos. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Una feliz noche para todos. Un abrazo.